Ya, ahora vamos con la segunda parte de lo que es la biomecánica del pie. Ya vamos a hablar un poquito de cosas más funcionales ya vimos cómo se comportan las articulaciones, las vimos cada una, pero ahora vamos a hablar de cómo funciona el pie en conjunto, ¿ya? Y para comenzar esto vamos a hablar de lo que son los arcos del pie que son fundamentales para su funcionamiento. Ya está este arco longitudinal medial, ¿cierto? Que es la principal estructura amortiguadora y sustentante eh, del peso del pie en carga, por lo cual su función es imprescindible, ¿ya? Acá vemos todos los huesos que la conforman, que son los tres metatarsianos mediales, cuneiformes, navicular, astrágalo, otalo y calcáneo, ¿ya? Y importante que la piedra angular de este arco es el navicular, ¿ya? Importante de eso. Y acá está algo que yo ya le había comentado antes, que es esta forma arqueada, las grandes fuerzas de reacción del suelo durante la realización de actividades superaría la capacidad fisiológica de los huesos para soportar la carga. Por lo tanto, si no estuviera así este arco longitudinal, se podrían generar lesiones incluso con los contactos iniciales al realizar la marcha. ¿Ya? Eh, entonces, importante que el arco está mantenido por la fascia plantar, eh, ligamento calcáneo navicular plantar, ligamentos plantares cortos y los músculos extrínsecos e intrínsecos del pie. ¿Ya? Otras cosas que también contribuyen a mantener este arco longitudinal son algunas almohadillas de grasas plantares, bueno, la fascia plantar que ya nombramos, y también los huesos sesamoideos de el primer dedo del pie, en el fondo, ¿ya? Y la indemnidad de esta estructura es crítica para la correcta función del pie, porque de hecho ustedes se dan cuenta, este arco, todas estas estructuras que le acabo de nombrar son estructuras que van por la planta del pie y lo que van a hacer, ya sea con su contracción muscular o con la tensión ligamentosa, van a hacer que este arco se mantenga. ¿Ya? Eso. Entonces, arco del pie. Nos tenemos nuestro arco longitudinal medial y podemos ver acá la importancia de lo que es el tibial posterior. Si ustedes ven en cómo están sus fibras, porque en la imagen de la derecha podemos ver que el tibial posterior claramente viene del compartimiento profundo de la parte posterior de la pierna, ¿cierto? Nace posterior a la cabeza de la fíbula y también de la tibia y parte de la membrana interósea y se inserta en el navicular, parte del calcáneo, coniformes y metatarsiano segundo, tercero y cuarto, ¿ya? Y sigue este recorrido que nosotros vemos en la imagen. De hecho, si ustedes ven la imagen de la izquierda por inferior, es decir, con la vista plantar, se puede ver cómo es su inserción, por lo tanto, la acción de este músculo va a ser muy importante para mantener elevado este arco longitudinal medial. ¿Ya? Importancia de eso para que les quede claro. Vamos a sacar ya. Eh, Importante eso que cuando tenemos cargas, ya, eso es lo importante de esta imagen. Importante de las cargas es que cuando nosotros cargamos mucho peso en el cuerpo, es decir, no sé, nos echamos un saco de 50 kilos al hombro. Si nosotros hacemos eso, obviamente para que el pie pueda soportar esto, lo que va a hacer este arco, es simplemente hacer una separación de las cabezas del metatarso y el calcáneo. ¿Para qué? Para poder amortiguar este aumento sorpresivo del peso. ¿Ya? Eh, Eso simplemente para que ustedes entiendan cómo mecánicamente funciona este arco. Ya, y acá vemos un poquito el arco normal, y acá vemos un poquito el arco caído, o lo que ustedes conocen ya como el pie plano. ¿Ya? Importante fijarse en la pisada que aparece en la imagen. Ustedes se dan cuenta, claramente el arco medial en la primera imagen no se ve en la pisada porque obviamente está elevado, eso es lo normal.
Mientras que acá en el arco caído podemos ver que la huella es distinta, es decir, el arco plantar también se carga en el pie. Podemos ver que el pie también se ve más largo en el lado del arco caído. Es importante que además sus músculos extrínsecos, como acá los extrínsecos e intrínsecos, van a estar en constante actividad, por lo tanto también si se genera esto, el arco del pie se puede lesionar. ¿Ya? Importante, miren, estas son las condiciones normales de apoyo del pie. Ya es decir, la principal carga se la lleva obviamente el talón, pero también se reparte en los metatarsos. ¿Ya? Principalmente un 60% cae en el talón, un 28% en los metatarsos, también hay un porcentaje en los dedos de los pies, se dice que también hay un 8% que cae en el medio pie. Un pie supinado, ¿ya? Un pie supinado, si nosotros nos imaginamos, puede ser lo que el llamado pie cabo, ¿cierto? Este pie cabo generaría esto, que en el fondo se carguen más algunas zonas claras, por lo tanto acá se estarían cargando más los metatarsos laterales, lo que podría producir algún problema, obviamente, a largo plazo. Y un pie pronado que podríamos decir que también responde a lo que los médicos diagnostican como un pie plano, se lleva mucha más carga al metatarso medial. Ya, y ahora pasamos al otro arco del pie que también tiene mucha importancia, que se llama arco transverso. ¿Ya? El arco transverso está formado principalmente por estos huesos, ¿ya? Por los huesos cuneiformes y el cuboides, ¿ya? La piedra angular de este arco va a ser el cuboide, el cuneiforme intermedio, de hecho acá está en rojo, y va a ser nuestra piedra angular, el cuneiforme. Ya este arco aporta estabilidad transversa al medio pie, ya que hablamos ya de la presión del medio pie. Al cargar el peso, este arco se hunde levemente, ya se hunde mucho menos que el arco longitudinal, permitiendo dispersar peso por las cabezas de los 5 metatarsianos, es decir, para intentar repartirlos. ¿Ya? Y dice que estabilizado principalmente por el músculo fibular largo y también por nuestro músculo estrella tibial posterior. ¿Ya? Ahora, recordar nosotros esto que teníamos de la otra presentación, que dice que las principales funciones del complejo articular son flexibilizar el pie para amortiguar las fuerzas ejercidas sobre el suelo, es decir, cuando nos cargamos peso o cuando hacemos, por ejemplo, contacto inicial. Además, rigidizar el pie para propulsar el cuerpo durante la fase de apoyo final de la marcha. Y además lograr la adaptación necesaria entre los distintos tipos e irregularidades del suelo, que eso lo hace mucho la articulación transversa del tarso. Es importante flexibilidad versus rigidez, porque ahora nos vamos a hablar de eso. Vamos a ver cómo se afecta la marcha en sí. ¿Ya? Primero está el apoyo inicial. En el apoyo inicial se va a generar pronación del pie. Y recordad que la pronación del pie es eversión más abducción más plantiflexión. Recordar eso. ¿Ya? En el apoyo inicial, ¿cómo se llama? Ya, en el apoyo inicial se ve esto. Ya es esta parte del ciclo de la marcha. Durante esta fase la articulación subtalar se mueve hacia la eversión. Y esto produce lo que se llama una rotación interna de la tibia y una pronación del retropie. ¿Ya? Y lo que va a hacer por este efecto articular, va a haber un descenso del arco longitudinal, por lo tanto, esto lo que hace es, como que se llama, flexibilizar el pie. ¿Ya? Eso es lo importante. De hecho, acá estamos viendo la altura del arco medial por porcentaje. Y si ustedes ven, a esta parte cae. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más importante? Eso. Ya, y en este apoyo inicial, esto es lo que en realidad ocurre, ¿ya? Es decir, en el apoyo inicial el pie se comporta por lo que nosotros estamos hablando acá. Es decir, se genera una rotación interna en la tibia, nosotros lo vemos acá en la primera imagen. También se dice que
genera, pero en menor grado, una rotación interna del fémur, ¿ya? Y se genera un estrés en valgo de esto. Y el pie, el antepié y el medio pie se van a supinación, ¿ya? Solamente el retropié se va a la pronación. ¿Y para qué es esto? Para que el pie no esté rígido, el pie esté flexible y cuando hagamos esto, de un exceso de carga, no seleccionen las estructuras anatómicas de nuestro pie. Eso es lo importante de esta imagen. Ya, eso. Ya nos vamos al apoyo medio y final, es decir, la supinación del pie. Eso es lo que ocurre en el pie en sí. Ya vemos que el apoyo, ¿cómo es que se llama? El apoyo final ocurre en este porcentaje que es del 40 al 60%, en el 40% se produce el despegue del talón, en el 60% el despegue de los dedos. Durante esta fase la articulación subtalar se va hacia la inversión, se genera rotación externa de la tibia, ahora todo lo contrario, supinación del retropié, aumento del arco longitudinal medial, ¿ya? Es decir, nosotros vemos acá, claramente se ve en el gráfico que aumenta en este porcentaje que sigue la marcha, ya ahí dice altura del arco medial por porcentaje, es decir, si nosotros nos vemos en la imagen, sube bastante, ¿ya? Y lo que hace es rigidizar el pie, ¿ya? ¿Por qué rigidizar el pie? Porque al rigidizar el pie, lo que está haciendo el mismo pie, obviamente, la anatomía del pie es convertirse como en un multiplicador de la fuerza muscular para poder realizar la propulsión como corresponde a esta fase de la marcha. Es decir, la función de rigidizar el pie es poder propulsar mejor en la marcha, propulsar mejor el siguiente paso. ¿Ya? Entonces, miren, acá dice el apoyo medio final, supinación del pie. Primero vemos que la fascia plantar se origina en la tuberosidad del calcáneo y se inserta en la parte inferior de la cabeza de la falange proximal, ¿ya? Es decir, lo que está en rojo abajo, no naranjo, lo que está en rojo sería nuestra fascia plantar. Y dice eso, al realizar extensión o flexión dorsal de la articulación metatarsofalágica, es decir, que al mover sobre todo el primer ortejo, el primer dedo hacia la dorsiflexión, los puntos de tensión de la fascia se van a separar, lo que tensará de sobremanera la fascia. ¿Ya? Y esta cualidad de la fascia, de hacer esto y aumentar la estabilidad, se llama windlass, que está en verde al medio de la diapositiva. Ya el windlass es una función de la fascia, que dice, al realizar una flexión dorsal del primer dedo, se va a tensar la fascia, lo que va a elevar el arco medial, porque obviamente si hay menos, si tensamos la fascia, estos puntos que son el calcáneo y el primer ortejo, obviamente va a intentar juntarse, ¿ya? Seguir esta puesta en tensión, también se va a poner en tensión el tendón de Aquiles, obviamente, ¿por qué? Porque si tiramos el calcáneo de un lado, el otro lado se va a estar tensando, ¿ya? Y se va a generar rotación externa de la tibia al generar el tendón de Aquiles, ¿ya? Y esto haría un despegue eficiente de los dedos. Por lo tanto, si usted el día de mañana tiene un paciente con fascitis plantar, es fundamental que usted evalúe lo que es el windlass, que es esta función de la fascia plantar, ¿ya? Importante eso también. Ahora, el pie durante la marcha, apoyo medio y final. Recordar que se genera rotación externa de tibia, que el antepié y el medio pie son a la pronación, que el retropié se va a la supinación y que la función acá de los arcos principalmente es generar mayor propulsión para el siguiente paso. ¿Ya? Acá en esta diapositiva es súper importante que nosotros veamos el soporte dinámico, es decir, que tengamos claro un poco los ejes de movimiento. Acá está el eje de movimiento, está el talocrural y también está el eje subtalar, ¿ya? Recordar los orígenes de inserciones para que nosotros entendamos
¿Qué va a hacer cada músculo? Ya recordar siempre que acá no se le pregunta origen e inserción porque sí, sino que se le pregunta para que usted entienda es que sea capaz de explicar este movimiento. Y además al lado tenemos un gráfico que habla sobre los torques, ¿ya? Nosotros nos damos cuenta de toda esta musculatura que hemos visto, toda esta función del pie, del pie puede generar más torque de flexión plantar. Después viene el torque de dorsiflexión y pocos torques de inversión y deversión, que la verdad también lo muestra un poco, no solamente el torque, sino que nosotros lo llevamos a la angulación de estos movimientos también corresponden, son proporcionales a esto. ¿Ya? Y acá es súper importante esta imagen, ¿ya? Yo creo que se les quede un poco. Primero vamos a ver lo que son el fibular largo o el peroneo largo, que está en negro, y el tibial posterior, ya que ya lo habíamos nombrado antes por el tema del arco medial. Porque la función de estos dos músculos en conjunto es hacer como un cabestrillo de soporte para el arco transverso y el arco longitudinal medial. Es una función súper importante de estos dos músculos, ¿ya? Mientras que también los gastrocnemios y el tibial posterior lo que hacen es que, ¿cómo es que se llama? Al realizar su acción, hacen que, ¿cómo es que se llama? Esto sea más estable, que los arcos sean más estables. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que pensar que el gastrocnemio, uno, lo que va a hacer es tirar el calcáneo, y si tiramos el calcáneo, lo que va a hacer es tirar la fascia plantar, por lo tanto, vamos a hacer que se acerquen un poquito lo que es la cabeza de los metatarsos y el calcáneo, y además tenemos el tibial posterior en su fusión, que lo que hace es elevar nuestro arco medial, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo de la musculatura plantiflexora es fundamental en un paciente que tenga algún problema en el pie, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a alteración en el pie. Si ustedes ven esta imagen, ¿cómo creen que se va a distribuir la carga a través del pie? Obviamente no va a ser de manera óptima. Nosotros vemos esta imagen y estamos dando cuenta que si vemos por ejemplo una persona con taco alto, sabemos que está cargando en demasía articulaciones que no debería cargarlas. Por otro lado también estamos manteniendo articulaciones por ejemplo las metatarsofalángicas en una posición que no es para ella la fisiológica, por lo tanto, obviamente las cargas acá se van a distribuir pésimo, ¿ya? Un ejemplo de articulaciones del pie es el conocido el juanete, ya el hallux valgus, ya que es esta prominencia, acá podemos ver la radiografía y también podemos ver la imagen que es clara del hallux valgus, ya tenemos nosotros que pensar que obviamente esto ocurre por mal posicionamiento del pie, por un funcionamiento, por mal posicionamiento, por un funcionamiento deplorable del pie por mucho tiempo, por uso de calzado apretado en los dedos, como por ejemplo los que veíamos anteriormente, el zapato taco alto. Y esto, aunque no esté tan exagerado como lo que vemos en la imagen, es importante porque se dice, todos los dicen que para caminar se necesita un 65% de hiperextensión metatarsofalágica. Y claramente en un paciente con una deformidad así, una deformidad menor, no va a poder realizar este porcentaje de hiperextensión y su marcha no va a ser funcional, ¿ya? Por lo tanto, es importante, aquí que ustedes como futuros kinesiólogos deben ser capaces de educar a sus usuarios, ya si ustedes lo ven, que por ejemplo vengan por un problema en el hombro y ustedes los ven con ese taco alto, educarlos sobre los peligros de esto, para que usted le diga que al futuro el que va a tener problemas no va a ser usted, sino que va a ser el mismo. Alteración en el pie, el famoso pie plano, ya, o un pie pronado. Que ustedes ven acá, el primero claramente es un pie plano. Antiguamente se discutía sobre el uso de las plantillas, ¿ya? Porque los médicos o los ortopedistas daban plantillas y decían que con esto se iba a corregir. Ya se pensaba que cuando niños usando las plantillas, como el cuerpo se iba a acostumbrar a usarlas, cuando ya adulto esta deformidad no iba a estar. Pero no ha sido así, porque los estudios demuestran que de falta de activación muscular lo que ocurre, esto si no hay una rehabilitación, el pie plano no se va a revertir. Por otro lado,
También se puede dar pie plano por alguna deformidad anatómica. Pero lo importante es que actualmente la evidencia científica sí recomienda el uso de plantillas, ¿ya? Y también recomienda la rehabilitación, pero se recomienda el uso de plantillas porque mientras no tengamos algún resultado con alguna rehabilitación para que este arco esté bien, lo que nosotros necesitamos es usar la plantilla para que mientras tanto las cargas del pie sean de manera normal, es decir, que sea este 28% en las cabezas metatarsos, sea este 68% en el talón, este 8% en el medio pie, que sea de esta manera para evitar lesiones en la zona, ¿ya? Y otra alteración súper importante es este pie equinovario congénito, o lo que también se conoce un poquito más coloquialmente como pie sambo, ¿ya? Se dice que hay un caso entre 1000 niños, ya el 50% de las veces se comporta, o sea, aparece su clínica de manera bilateral. Eh, es importante que siempre cuando niños nacen con este problema, se realizan estudios de alguna patología neurológica, ya que es muy común que ocurran las patologías neurológicas, pero no siempre están asociadas, entonces se descarta el tiro lo otro para evitar complicaciones. Hay teorías de por qué ocurre esto. Ya una de las teorías más aceptadas es que la parte posterior e interna de todo lo que es la extremidad inferior, sus tendones son más densos. Por lo tanto, aquí sus tendones son densos y no generan, o sea, sus tendones al ser un poquito más densos, a estar más concentrados de células, no se alcanzan, en palabras coloquiales, a estirar. Ya no alcanzan a tener la longitud adecuada para el momento de nacer. Y esto primero se corrige con yeso, así como se ve en la segunda imagen, en la imagen B, ¿ya? Después del yeso, los usuarios que son niños, como están en desarrollo, logran tener unos pies y una correcta pisada, un correcto posicionamiento del tobillo, del pie, como en la última imagen. Y a los usuarios que tienen ya como en la última imagen, lo que se hace es se le entrega una férula, ya una férula que se pone en los pies para evitar que, aunque ya no estén con yeso, vuelvan un poquito al alineamiento articular que tenían antes. ¿Ya? Y eso, recordar que es importante para el pie la estabilidad tanto del tobillo también como de sus articulaciones, que el calzado, como el calzado de taco alto, no le hace bien a la articulación, las desgasta, le quita estabilidad y hace que musculatura que no debiera trabajar esté trabajando para reforzar algún movimiento. Por lo tanto, importante que además usted contener esta información y aplicar la rehabilitación de sus pacientes, también la ocupe en la prevención y la promoción de la salud.